Hola, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con campos escalares. Los campos escalares surgen como necesidad de representar con modelos matemáticos algunas situaciones eh, reales, como por ejemplo podría ser expresar la temperatura de una placa en términos de las coordenadas de cada punto de la placa respecto a algún sistema de referencia. Seguramente la temperatura en cada punto XY de la placa estará variando de acuerdo o teniendo en cuenta la distancia de ese punto a la fuente de calor. Entonces va a ir variando, pero hay una dependencia del valor de esa temperatura, que es una magnitud escalar, algo numérico, respecto de la ubicación del punto en cada placa. Y esa ubicación, siendo un punto del plano, la podemos expresar con dos componentes, x, y, por eso hablamos de una dependencia de varias variables, en este caso dos variables. De manera similar, la presión de un gas, por ejemplo, depende de la ubicación de cada punto en el espacio, va a ir variando, entonces en ese caso la presión estaría dependiendo de tres variables, x, y, z, del punto del espacio, o en alguna fórmula u otra situación, puede haber hay de hecho otras magnitudes que dependen de otras variables como podría ser, por ejemplo, el voltaje de un circuito eléctrico dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica y de la resistencia eléctrica, eh, el área de un triángulo dependiendo de las longitudes de su base y de su altura. En fin, hay muchas situaciones donde una variable depende de varias otras y no solo de una otra como ocurría en las funciones de análisis 1. En las funciones de análisis 1, al ir la función de los reales en los reales, estábamos diciendo que teníamos una variable dependiendo de otra. En este caso vamos a tener una variable dependiendo de varias otras. Eso da lugar a la formulación de los campos escalares que vamos a empezar a estudiar hoy. Formalmente, entonces, los campos escalares son funciones de varias variables. Dominio contenido en Rn con un n mayor que 1 y codominio en R. En general, para nosotros el n va a ser 2 o 3, vamos a trabajar en R2 o en R3 con 2 o 3 variables, pero podría generalizarse la situación para más variables. En general, a cada n-upla, x1, x2, xn, en el dominio del campo escalar le corresponde un único W escalar o real, ¿sí? Como la magnitud que estamos midiendo es numérica, ¿sí? Decimos que es escalar y por eso surgen los campos escalares, de ahí viene el nombre de escalar, porque el resultado es numérico. En definitiva, a cada escalar, digamos, que tengamos acá dentro de la imagen, va a ser f de alguna variable vectorial, x1, xn, o varias variables independientes, x1, xn. Variable dependiente tenemos una sola porque estamos llegando a R, variables independientes tenemos N porque estamos saliendo de Rn, o podemos mirarla, como dije, como una variable vectorial si le ponemos notación de vector a un vector X en general. Vamos a estudiar los campos escalares tal como estudiamos las funciones de análisis 1. Vamos a empezar con el dominio, gráfico, conjunto imagen. En principio, en el dominio lo podemos determinar en forma analítica y en forma gráfica. Veamos un ejemplo. Si tenemos f de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, lo que queremos ver es para qué puntos xy tiene sentido hacer esta cuenta y producir una imagen para esos puntos a través de este campo escalar. Por ejemplo, si quisiéramos calcular f de 0, 0, sería la raíz de 4 menos 0 al cuadrado menos y cuadrado, nos da raíz de 4, que es 2, nos produce una imagen, ¿no? En el sentido de las funciones, el campo escalar actúa como una función. Cada elemento del dominio tiene una única imagen. Pero bueno, si queremos determinar todos los elementos del dominio, tendremos que analizar qué cuentas estamos haciendo en la expresión de la función para que nos arrojen algún resultado posible. ¿Qué cuentas podían aparecer?
cosas similares a las que aparecían en análisis 1, una raíz cuadrada o una raíz de índice par en general, algún logaritmo, algún denominador. El mismo tipo de restricciones que aparecían en análisis 1 pueden aparecer también en las expresiones que trabajamos para estos campos escalares. En este caso, si tenemos una raíz cuadrada, sabemos que lo que está dentro de la raíz cuadrada, para que eso tenga sentido, tiene que ser mayor o igual que 0. Si hubiera un logaritmo, lo que está afectado por el logaritmo debería ser mayor que 0, y si hubiera un denominador, lo que está en el denominador, esa expresión debería ser distinta de 0. Esas son como las condiciones básicas. Podrían aparecer combinadas, pero siempre tenemos que tomar en cuenta esas condiciones que son las que generalmente más aparecen. En este caso particular, entonces, podemos expresar en forma analítica el dominio de f como el conjunto de los puntos del plano para los cuales se cumple que que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0, para que tenga sentido calcular la raíz cuadrada. Ahora, ¿cómo representamos gráficamente este dominio? Bueno, en general resulta útil mirar si hay alguna desigualdad o demás, mirar el igual. El igual conforma el borde de ese dominio, lo que limita a la región del plano que va a representar ese dominio. En este caso la igualdad, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 2, porque podemos llevarla a la forma x cuadrado más y cuadrado igual 4. Ese borde del dominio nos limita algunas regiones del plano, y con puntos de prueba podemos determinar o tener como más claro cuáles de esas regiones forman parte del dominio, porque el dominio en este caso no son solo los puntos que cumplen la igualdad, sino que agregamos los puntos que cumplen 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor que 0. Entonces tenemos que descubrir cuál es la región del plano que cumple eso. Nos podríamos dar cuenta, quizás trabajando analíticamente, pero a veces es más práctico comprobar con algún punto de prueba. Por ejemplo, si tomamos un punto que estamos seguros que está en el interior de la circunferencia, en el disco que es interior a la circunferencia, por ejemplo el 0, 0, y evaluamos la expresión que tenemos en ese punto, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, evaluada en el 0, 0, nos queda 4, efectivamente nos da un número mayor que 0. Quiere decir que ese punto está en este dominio. Lo que va a ocurrir es que todos los demás puntos que estén en la misma región, me refiero a la región dentro de las determinadas por el borde que ya pensamos que teníamos como límite del dominio, también van a estar. Todos los demás puntos también van a estar. Si queremos corroborar con algún punto por fuera de ese disco, podríamos probar con el punto 0,5, que seguro está por fuera de esa circunferencia, y si evaluamos la expresión en el punto 0,5, 4 menos 0 al cuadrado menos 5 al cuadrado, efectivamente nos da un número negativo, o sea que no cumple ese requisito. Por lo tanto, lo que nos va a servir es toda la circunferencia con el disco que encierra esa circunferencia. Ese sería nuestro dominio representado gráficamente. Todos los puntos de esta región son los puntos que describe esta inecuación. Como el igual forma parte de ese dominio, por eso ese borde lo dibujamos con línea continua. En el caso que el igual nos sirva para determinar el borde de la región, pero no forme parte de ella, en ese caso deberíamos representar ese borde con línea punteada. Veamos otro ejemplo. Vamos a determinar el dominio de f de xy igual al logaritmo de x menos y. Hasta ahora los campos escalares con los que trabajamos son campos escalares con dos variables, x, y. Podríamos trabajar con más variables, pero en ese caso el gráfico sería una región del espacio que quizás es más difícil de representar en forma gráfica. Por eso presentamos estos ejemplos en primer lugar. En este caso el requisito es que la expresión afectada por el logaritmo sea mayor que 0, o sea, x menos y es mayor que 0. Si bien aquí la igualdad de x menos y igual a 0 no forma parte del dominio,
nos sirve de todas maneras para determinar su borde. En este caso, entonces, la recta y igual x debiéramos representarla con línea punteada. Esa recta determina dos semiplanos. Para determinar cuál de los dos semiplanos nos sirve para representar nuestro dominio en R2, podemos otra vez tomar puntos de prueba. Por ejemplo, si tomamos el punto 0,5 que está por sobre la recta, 0 menos 5, o sea, evaluado en la expresión en el punto, 0,5, 0 menos 5 no nos da mayor que 0, o sea que la región que está por sobre la recta no es la que nos sirve, sino que la que está por debajo. Podríamos verificar con cualquier otro punto de esta región por debajo de la recta, el punto, por ejemplo, 1 menos 1, cuando reemplazamos 1 menos menos 1, efectivamente nos da 2, que es mayor que 0. De manera que esta región sombreada representa el dominio de nuestro campo escalar. Vamos a definir el conjunto gráfico en campo escalar. Vamos a seguir trabajando para n igual a 2. Después veremos qué pasa para otros valores de n. Si tomamos n igual a 2, nuestro campo escalar tiene dos variables independientes. El conjunto gráfico es un conjunto en R3, porque vamos a agregar a los pares x y del dominio una tercera componente que va a involucrar a lo que es la imagen de ese punto. La imagen de cada x y es un elemento en R, así que si tomamos los x y del dominio y le agregamos una tercera componente que corresponde a f de ese xy, obtenemos puntos de R3 que conforman el conjunto gráfico de nuestro campo escalar. O sea, que si xy es un punto del dominio de f, entonces la terna x y f de xy es un punto que le corresponde a xy dentro del conjunto gráfico. Cada xy se le asigna un único elemento en el conjunto gráfico. ¿Por qué? Porque cada xy tiene una única imagen. La f es una función, así que cada xy tiene una única imagen. De manera que a cada punto del dominio de la f le corresponde un único punto en el gráfico, que es agregarle a ese xy una tercera componente que es la imagen de ese xy. Veamos algún ejemplo. Tomemos este primer campo escalar al cual ya le calculamos antes el dominio. El dominio era el disco interior a la circunferencia de centro en el origen y radio 2, incluido ese borde. En este caso, el conjunto gráfico, de acuerdo a cómo lo definimos, está formado por todos los puntos de R3, donde xy está en ese disquito, porque tiene que estar en el dominio, y z es igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si por geometría reconocemos esa ecuación en el espacio, nos vamos a dar cuenta que es una superficie en R3. Para representarla gráficamente, nos podemos ayudar de algún graficador 3D y en este caso nos obtenemos como representación gráfica de este conjunto gráfico la parte de arriba de una superficie esférica de centro en el origen y radio 2. Efectivamente, indicamos que es una superficie en R3 o comprobamos que es una superficie en R3. Cada punto del dominio lo podemos ver dentro del plano del piso, por acá, que era efectivamente ese disquito que habíamos indicado. Lo vemos ahí, el disco sobre el plano del piso. A cada punto XY le corresponde un único punto del gráfico, un único punto de la superficie esférica. Y si queremos pensar en el conjunto imagen, que son los elementos del conjunto de llegada, que efectivamente provienen de algún elemento del dominio, serían todos los números reales que están sobre el eje Z y que provienen de la altura de algún punto de este gráfico, o sea, la parte del eje Z que queda cubierta por este gráfico. En este caso sería el intervalo 0, 2. Conjunto imagen está formado por todas las imágenes de la función, como siempre, así que en este caso es el intervalo 0, 2. Veamos otro ejemplo. Tomamos la función a la cual le calculamos también antes el dominio, que era un semiplano, por debajo de la recta igual a x sin incluir la recta.
nuestro conjunto gráfico, por definición, entonces es otra vez el conjunto de los puntos de R3, donde x y está en el dominio de F, o sea, en ese semiplano, y Z es el logaritmo de X menos Y. Esto también resulta ser una superficie en R3, nos ayudamos de algún graficador para representarla. Efectivamente podemos ver aquí que sobre el plano del piso el dominio corresponde con lo que habíamos calculado. A cada elemento del dominio le corresponde un único punto del gráfico. A medida que nos acercamos a la recta igual a X, los valores de Z tienden a ser cada vez más chicos, más grandes en valor absoluto, pero negativos. Y a medida que nos alejamos, los valores del Z suben, lentamente, pero suben, de manera que la imagen son todos los reales. Esto, si continuáramos este gráfico, infinitamente cubriría todos los valores del eje Z, de manera que la imagen es el conjunto de todos los reales. Bien, en general el gráfico de un campo escalar, por lo menos de los campos escalares con los que vamos a estar trabajando, conforman una superficie en el espacio. Ahora bien, la pregunta es, si cualquier superficie de R3 es el gráfico de un campo escalar de dos variables. Bueno, la respuesta es que no, porque podemos ver rápidamente en algún ejemplo como una superficie esférica, que esto no ocurre. Para cualquier XY no tengo un único Z en cualquier superficie. Por ejemplo, para esta, en algún XY tenemos dos valores para Z, uno positivo, uno negativo, así que es claro que la respuesta es que no. Pero esto podríamos verlo también analíticamente. Gráficamente se ve bastante fácil. Uno imagina cualquier superficie en el espacio y no siempre a un XY corresponde un único Z. Podría haber otros, como en este caso. Pero analíticamente, en este ejemplo particular, que es una superficie esférica, por ejemplo, de radio 4, analíticamente podemos ver que no es el gráfico de un campo escalar, porque si intentamos despejar Z en función de XY, no obtenemos una única posibilidad. Comenzaríamos este despeje pasando x cuadrado, y cuadrado, restando para el otro lado, pero al querer despejar Z nos quedaría que el módulo de Z es la raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, Z podría ser el valor de la raíz, o podría ser menos la raíz. Con lo cual, eso nos dice que no hay un único Z para cada XY proveniente de esta ecuación. Esto de que aparezcan dos posibilidades, de alguna manera nos dice que si quisiéramos representar o pensar esta superficie esférica como gráfico de un campo escalar, deberíamos dividirla en dos. Para la parte que corresponde a los Z positivos, la semisfera superior, sí podríamos pensar esa parte de la superficie como Z igual a la raíz de 16 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y por otro lado, podríamos pensar la semisfera inferior de Z negativos como Z igual a menos la raíz de 16 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Es decir, es posible que localmente o por partes esa superficie sí la pueda describir como de a pedacitos, digamos, como gráfico en campo escalar, pero no en forma global, no completamente. Así que ese no corresponde a una respuesta de si globalmente la superficie es el gráfico en campo escalar. No, no siempre. Algunas sí, otras no, como en este caso. Pero quizás localmente sí pueda hacerlo. Bien. ¿Qué pasa con el gráfico de un campo escalar para n igual a 3? ¿Qué pasa si mi campo escalar tiene tres variables? Salimos de R3 y llega a R. Podríamos definir en forma analítica el conjunto gráfico agregando una cuarta componente, en este caso, a las tres que tenemos en el dominio. A cada x y z del dominio le corresponde un único w, que es f de x y z, y si miramos los elementos de la forma x, y, z, w, eso define el conjunto gráfico, efectivamente, pero es más bien una definición para trabajar en forma teórica, porque en R4 no podemos hacer ningún tipo de representación gráfica, entonces ya no nos resulta práctico en el sentido más geométrico, visual, ¿sí? Simplemente esto se puede trabajar, existe este conjunto gráfico, pero en forma teórica, no lo podemos representar gráficamente. Se puede decir que en algunos casos constituye alguna hipersuperficie en Rn, porque podríamos generalizar esto para n variables, pero
Si el campo escalar tiene n variables, el conjunto gráfico va a tener n más 1 variables, digamos, o va a estar contenido en R n más 1, pero para representar gráficamente solamente podemos hacer eso, solamente podemos representar el conjunto gráfico si n es 2, como lo trabajamos antes. En síntesis, los campos escalares entonces son modelos matemáticos para representar situaciones donde una variable escalar depende de otras variables, entonces son funciones de varias variables. Si queremos determinar su dominio, aparecen restricciones similares a las que aparecían en análisis 1, pero ahora hacen que el dominio, que está en R2 o en R3, podamos representarlo gráficamente tomando en cuenta que el borde del dominio puede ir en línea continua o en línea punteada según si forma o no forma parte de ese conjunto. Las restricciones en general para determinar el dominio tenían que ver con que apareciera una raíz de índice par, o apareciera algún logaritmo, o apareciera algún denominador. Pueden venir varias restricciones a la vez. Los ejemplos que hicimos acá eran con alguna única restricción, pero uno puede, si aparecen varias restricciones en simultáneo, uno puede trabajar con cada una de ellas y después hacer la intersección de las regiones que obtiene. Hablamos también del conjunto gráfico, exclusivamente para n igual a 2, o sea, cuando el campo escalar tiene dos variables, podemos representar el conjunto gráfico en R3, es el conjunto de los puntos x, y, f de x, y, para cada x, y en el dominio, y en general constituye una superficie en el espacio. Hablamos también del conjunto imagen, que lo tenemos identificado sobre el eje de las z cuando trabajamos con el conjunto gráfico para n igual a 2. Muchas gracias.